Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios con vectores. Pues vamos con el primero. Nos dan el vector u de componentes 1, menos 2 y el vector v de componentes 1 medio 2. Hay que comprobar si estos dos vectores forman una base. Bueno, para que dos vectores formen una base, tienen que ser linealmente independientes. Esto quiere decir que esos dos vectores deben tener direcciones distintas. Si las direcciones fuesen iguales, entonces los vectores serían linealmente dependientes y no formarían una base. Vale, está claro que gráficamente se puede comprobar fácilmente si esos vectores forman una base o no. Simplemente miramos si tienen direcciones distintas y ya lo tendríamos. Pero ¿cómo podemos hacer el cálculo analíticamente? Pues lo que vamos a hacer es comprobar si la razón de las componentes x es igual a la razón de las componentes y. Si esas razones son iguales, quiere decir que los vectores son proporcionales, entonces tienen la misma dirección y no forman una base. Pues vamos a ello. Para hallar la razón de las componentes x, tenemos que dividir la componente x de un vector entre la componente x del otro. Podemos hacer u entre v o v entre u, da igual. En este caso vamos a elegir u entre v. Pues nos queda 1 partido de 1 medio. Y hacemos lo mismo para las componentes y, menos 2 entre 2. Bueno, ya vemos que estas dos razones, estos dos cocientes, no van a dar lo mismo. Ya en primer lugar, esto es positivo y esto es negativo. ¿Qué conclusión podemos extraer de esto? Pues que los vectores no son proporcionales. Si no son proporcionales, quiere decir que tienen direcciones diferentes. Si tienen direcciones diferentes, son linealmente independientes y por tanto sí que forman una base. Lo ponemos, u y v son linealmente independientes, entonces forman una base. Bueno, ahora pasamos al apartado de b. Bueno, no, antes de nada vamos a ver la representación gráfica. Este es el vector u, este es el vector v y efectivamente comprobamos que forman una base, ya que tienen direcciones diferentes. Ahora sí, pasemos al apartado b. Calcular las componentes de w, 5 menos 2, en esta base que forman u y v. Para poder calcular esas componentes necesitamos expresar w como combinación lineal de los vectores de la base. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que encontrar una pareja de números reales que cumplan lo siguiente. W tiene que ser igual a alfa por u más beta por v, donde alfa y beta son esos dos números reales. Una vez que expresemos w como combinación lineal de los vectores de la base, ya tendremos las componentes de w en esa base, porque esas componentes se corresponden con estos números reales, alfa y beta. En conclusión, podemos decir que w en la base uv tiene de componentes alfa, beta. Pues vamos a ello, vamos a calcular esos dos números reales. Para ello tomamos esta expresión que acabamos de escribir y sustituimos los vectores por sus componentes. El vector w es el 5 menos 2. El vector u, el 1 menos 2. Y el v es el 1 medio 2. Vale, ahora solo hay que realizar estas operaciones con vectores. Por ejemplo, por aquí tenemos el producto de un escalar por un vector. Multiplicamos el escalar por cada una de las componentes. Por aquí tenemos lo mismo, nos queda 1 medio de beta, 2 beta. Lo siguiente que hay que hacer es sumar estos dos vectores. Pues las x con las x y las y con las y. Sería alfa más 1 medio de beta menos 2 alfa más 2 beta. Y ahora, para que se cumpla esta igualdad, evidentemente la componente x del vector w tiene que ser igual a la componente x de la combinación lineal. La combinación lineal es todo esto. Y lo mismo para las componentes y. De esta manera vamos a establecer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación, 5, es igual a alfa más 1 medio de beta. La segunda, menos 2, es igual a menos 2 alfa más 2 beta. Y ahora resolvemos el sistema.
Por ejemplo, vamos a hacerlo por reducción. Multiplicamos la ecuación de arriba por 2. 10 es igual a 2 alfa más beta. La otra no la alteramos. Y ahora nada, sumamos. 2 alfa se va con menos 2 alfa, por aquí nos queda 8 y por aquí 3 beta. Despejamos beta y da 8 tercios. Bien, ¿qué era beta? Beta es el coeficiente, o más bien el número real que acompaña al vector v cuando expresamos w como combinación lineal de u y v. Como esto es así, también podemos decir que beta es la componente i del vector w en la base uv. Pues ahora calculemos la componente x. Pues a ver, para ello habrá que hallar el valor de alfa. Por ejemplo, en esta ecuación. 5 es igual a alfa más 1 medio por 8 tercios. Esto de aquí nos da 4 tercios. Y entonces alfa es igual a 11 tercios. Vale, ya tenemos la componente x del vector w en esta base. Por lo tanto, w en la base que forman u y v tiene de componentes 11 tercios, 8 tercios. Vale, pues ahora vemos en la representación gráfica que efectivamente esas son los componentes del vector w en la base uv. ¿Cómo podemos hacer esta comprobación gráfica? Bueno, pues lo que hay que hacer es expresar w como combinación lineal de u y v. Ya sustituyendo el valor de esos dos escalares, de esos dos números reales, nos queda que w es igual a 11 tercios por u más 8 tercios de v. Y bueno, efectivamente tenemos que comprobar que esta combinación lineal de aquí se corresponde con el vector w. Pues lo vemos. Este es el vector, este es el vector 11 tercios de u, este es el vector 8 tercios de v, y cuando los sumamos mediante el método del paralelogramo obtenemos este vector resultante, que se corresponde con el w. Y por aquí lo vemos en la solución. Pasamos al segundo ejercicio. Calcular las componentes x e y del vector u. Para resolver el ejercicio nos dan dos datos. Primero, el módulo del vector u, que es 10, y segundo, la dirección de este vector. La dirección es el ángulo que forma el vector con el semieje x positivo. Este ángulo nos dicen que es 30 grados. Vale, pues ya vemos que al representar el vector u junto con sus dos componentes, obtenemos un triángulo rectángulo. Como de este triángulo rectángulo conocemos un ángulo y la hipotenusa, podemos aplicar razones trigonométricas. Por ejemplo, para la componente x, como la componente x es el cateto adyacente, podemos utilizar el coseno. Coseno de 30 es igual a cateto adyacente, componente x, entre hipotenusa. La hipotenusa es el módulo del vector, es decir, 10. Así x es igual a coseno de 30 raíz de 3 partido por 2 por 10. Y esto nos da 5 raíz de 3. ¿Cómo calculamos la componente y? Pues utilizando el seno, porque la componente y es el cateto opuesto. Seno de 30 es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y es igual a seno de 30, esto es 1 medio, por 10. Entonces la componente y será 5. Pues ya está, ya podemos decir que el vector u tiene de componentes 5 raíz de 3, 5. Esta sería una manera de expresar el vector u en función de sus componentes, pero también podemos hacerlo en función de los vectores unitarios y j. Quedaría de la siguiente manera: u es igual a 5 raíz de 3 y más 5j. Y aquí lo vemos en la solución. Tercer ejercicio.
Dado el vector u, que tiene de módulo 10 y de componente x 6, calcular la componente y de ese vector. Pues para hacer esto, simplemente hay que escribir la fórmula que nos permite calcular el módulo de un vector. El módulo del vector u va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Pues ya tenemos todos los datos para calcular la componente y. El módulo del vector u es 10, la componente x es 6 y la y pues es la incógnita. Ahora solo queda despejarla. Bueno, pues podemos empezar elevando ambos miembros al cuadrado, así nos libramos de esta raíz cuadrada. Y luego nos quedaría que y al cuadrado es igual a 64, por tanto y es igual a más menos raíz de 64. Obtenemos dos valores para la componente y, por un lado 8 y por otro menos 8. Si analizamos un poco el significado de estos dos valores, vemos que ambos son válidos. Una componente de un vector puede ser positiva o negativa, no tenemos ningún problema en cuanto al signo. Y bueno, los dos vectores que resultan de esto son el 6, 8 y el 6 menos 8, y vemos que ambos cumplen con las condiciones del enunciado. Los dos tienen de módulo 10, podemos comprobarlo con esta fórmula, y los dos tienen de componente x 6, así que los dos son solución. Y por aquí podemos ver la representación gráfica de los dos vectores. Esta es la solución y llegamos al último ejercicio. Dados los vectores u y v, calcula alfa. Alfa es el ángulo que forman los dos vectores. Y para hacer esto nos dan los siguientes datos. El módulo de u es raíz de 3, el módulo de v es 4 y el producto escalar de u por v es 6. Bueno, pues todos estos conceptos que aparecen por aquí, todos estos datos y también lo que tenemos que calcular, se pueden relacionar mediante la definición de producto escalar. La recordamos. El producto escalar de u por v es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. El producto escalar de u por v dijimos que era 6, el módulo de u raíz de 3, el módulo de v 4 y el coseno del ángulo no lo sabemos. Despejamos, coseno de alfa es igual a, nos quedaría 6 partido de 4 raíz de 3, o lo que es lo mismo 3 partido de 2 raíz de 3, y ahora despejando alfa da el arco coseno de 3 partido de 2 raíz de 3. Calculamos y esto nos da 30 grados. Y por aquí lo vemos en la solución. Ahora sí, una vez que llegamos a este paso, a que el ángulo alfa es el arco coseno de 6 partido de 4 raíz de 3, podemos operar un poco con esta expresión y así no hace falta utilizar la calculadora para calcular este arco coseno. Bueno, primero simplificamos entre 2, esto ya lo hicimos antes, y ahora lo que vamos a hacer es racionalizar. Para racionalizar esta expresión tenemos que multiplicar numerador y denominador por raíz de 3. Al final nos da raíz de 3 partido por 2. Entonces tenemos que alfa es igual al arco coseno de raíz de 3 partido por 2. ¿Esto qué nos quiere decir? Que alfa es el ángulo que tiene como coseno raíz de 3 partido por 2. Y ya sabemos que ese ángulo es 30 grados.